Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración en la que nos reunimos para celebrar el acontecimiento de la resurrección. Cristo que vive y está en medio de nosotros. Para iniciar este momento, reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y pidámosle perdón en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús,
a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos: en ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y aclamamos. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, 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 aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor nos ha salvado. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en el centro y les dijo: «La paz a ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, yo soy». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme, convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado.
Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que yo les hablaba cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y que habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, estamos llegando ya a este tercer domingo del tiempo de la Pascua. Y la liturgia nos invita hoy a contemplar este tercer domingo, que a veces se le ha llamado el domingo de las apariciones, porque la liturgia se centra precisamente, sobre todo en el Evangelio, en una de las apariciones de Jesús resucitado, ¿verdad? Y entonces cada año, ¿verdad?, según, ¿verdad?, el ciclo, vamos leyendo algunas de las apariciones de Jesús resucitado. El día de hoy encontramos esta aparición que hace a sus 12 apóstoles que estaban ahí. Una vez que dice que los discípulos de Emaús, ¿verdad?, regresaron corriendo, ¿verdad?, llenos de alegría porque reconocieron a Jesús. Jesús ahora se aparece a todos los apóstoles. Y esta aparición, por lo tanto, trata de hacerles ver precisamente el compromiso que ellos tienen ahora a partir del acontecimiento de la resurrección. Porque la resurrección no tiene que ser solamente un acontecimiento para decir: ay, mira qué bonito, Jesús está vivo, ¿no? Sino es sobre todo para que los discípulos se comprometan. La resurrección es, por lo tanto, un acontecimiento que compromete al creyente, que compromete al cristiano. Ese es el fundamento de todo. Cristo que resucita para comprometernos. Cristo que resucita para que nosotros nos veamos comprometidos y vayamos a anunciar la resurrección. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, así como la semana pasada, que lo primero que hace Jesús es ponerse ahí en el centro y darles el mensaje de paz. Jesús ante todo quiere con su resurrección que se restaure la paz. Y es que restaurar la paz, mis hermanos, dentro de la Biblia es precisamente vencer el pecado, vencer las consecuencias del pecado. Si ustedes recuerdan, cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, el hombre, ¿verdad?, cae en pecado, ¿qué es lo que sucede? Se rompen los elementos esenciales de su vida, los ejes fundamentales de su vida. Cuando viene el pecado, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que sucede? El hombre no se quiere a sí mismo, ¿no? Porque dice que en cuanto comen del fruto, ¿qué es lo que dice el texto? Sintieron vergüenza, ¿verdad?, porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Por lo tanto, ese estar desnudo, ese avergonzarse, es el no aceptarse, ¿no? El no aceptarse a sí mismo, y tienen que esconderse, ¿no? Porque no se aceptan, tienen que cubrirse porque no se aceptan. Por lo tanto, el pecado hace que nosotros mismos no nos aceptemos. El pecado hace que nosotros no tengamos una autoaceptación, que no veamos cómo somos, ¿no? Siempre queremos ser distintos, siempre anhelamos ser otra cosa, siempre necesitamos ver otros estándares en nuestra vida, pero no estamos satisfechos con lo que somos. No nos aceptamos como tal. Y bueno, si no nos autoaceptamos, menos nos autoestimamos, ¿verdad? Menos nos queremos, ¿no? Y es consecuencia del pecado. Que Jesús venga y que les dé la paz significa que Jesús viene a decirles: la resurrección tiene que hacer que tú te des cuenta de lo valioso que eres, de lo importante que eres, de lo fundamental que eres. Y por lo tanto, en el fondo es recomponer la relación contigo mismo. La paz, por lo tanto, no significa que yo esté bien con los que no haya guerras, ¿no? No, la paz es que tú te sientas bien contigo mismo, que tú mismo te aceptes como eres, que reconozcas de lo valioso que eres, lo importante que eres. Eso es la paz, la armonía contigo mismo. ¿Cuántas personas no tienen armonía consigo mismo porque no les gusta cómo son, ¿no? O porque soy así, porque soy aquello, ¿no? No, tengo que verme, autoaceptarme, reconocer el grande valor que yo tengo, ¿no? El pecado también rompe la relación con los demás, ¿no? Porque cuando Dios viene, les pregunta: a ver, ¿por qué comieron del fruto, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ¿no? La paz, por lo tanto, viene a recomponer esta relación con el otro, porque el pecado rompe mis relaciones con los demás. El pecado hace que yo me lleve mal con el hermano, el pecado hace que yo me lleve mal con el que vivo, con el que convivo, ¿verdad? El pecado rompe la relación con el otro. La paz significa recomponer mi relación con el otro, que viva la armonía en mi relación con los demás. La paz, mis hermanos, recompone otro eje que se rompió con el pecado. ¿Qué se rompe con el pecado? Mi relación con Dios.
Cuando el hombre y la mujer pecaron, verán aquel texto del Génesis, ¿qué es lo que sucede? El hombre y la mujer se esconden, verá, cada quien por su lado, verá, para que no los vea. Porque ven a Dios como una amenaza, porque ven a Dios como un castigador, porque ven a Dios como un legislador y tienen miedo y se esconden. Pero la paz significa que recomponemos el camino del pecado y entonces vuelvo a tener una relación con Dios. Esa es la paz. Cuando Jesús viene y le dice a sus discípulos, la paz esté con ustedes, no nada más es que les vaya bien en la vida, ¿verdad? Que no tengan problemas. No, la paz significa que la armonía llegue a su corazón. Y la armonía significa que entonces se sientan bien consigo mismos, que se acepten, que se quieran, que reconozcan el valor que tienen como personas, porque esa relación la rompió el pecado. Que el Señor le diga la paz significa descubre a tu hermano como tu hermano, descubre a los demás como tus hermanos. Somos parte de una misma familia, parte de un mismo entorno, tenemos que respetarnos, no veas al otro como un enemigo, descúbranse como hermanos. La paz significa hagamos comunidad. La paz significa entonces descubre a Dios no como un juez, no como un castigador, descubre a Dios como aquel que viene a darte amor, como aquel que viene a salvarte, como aquel que está al pendiente de ti, como aquel que te abraza con su misericordia. Esa es la paz. Por eso lo primero que hace Jesús es decirle la paz a ustedes, es decir, que haya armonía en ustedes, que se sientan bien con ustedes mismos, que se sientan bien con los demás, que se sientan bien con Dios. Esa es la paz, esa es la grande armonía que el Señor viene a traernos. Y de inmediato dice que les mostró las manos y los pies. Por un lado le muestra las manos y los pies para que se convenzan que es Él, pero en el fondo el Evangelio enfatiza mucho, ¿no? Las manos y los pies. Mientras que la semana pasada enfatizaba en las heridas de los manos y los pies, las heridas, el día de hoy no, San Lucas no enfatiza la idea de las llagas. San Lucas enfatiza las manos y los pies, es distinto ahora. Porque en el fondo lo que trata de hacer ver es que la resurrección entonces nos debe de enseñar las manos y los pies. Y ahí es donde empieza el compromiso. Porque las manos, mis hermanos, recordemos que la Biblia es el símbolo del trabajo, ¿verdad? Con las manos el hombre trabaja, con las manos el hombre crea cosas, con las manos, ¿verdad? Nosotros somos capaces de construir realidades. Por lo tanto es el símbolo del trabajo. Que le enseñe las manos Cristo resucitado significa que ahora el discípulo, por la fuerza de la resurrección, tiene que empezar a construir algo nuevo, tiene que construir una nueva sociedad, tiene que construir un nuevo mundo, tiene que construir una nueva situación. Le enseñó las manos, es decir, quiere decir ahora con la resurrección el hombre tiene la capacidad de transformar su vida, tiene la capacidad de transformar su historia, de edificar algo nuevo, de construir una nueva historia. Le enseñó las manos. Y hoy Cristo sigue apareciéndose en el centro de nuestra comunidad, mostrándonos las manos para decir, tienes que comprometerte a construir algo, tienes que comprometerte a vivir algo, tienes que comprometerte a hacer comunidad. Porque la paz que Cristo nos da, la paz de la resurrección, es para construir fraternidad, es para construir amistad, es para construir solidaridad, es para construir perdón. Enseñó las manos. El discípulo es aquel que entonces construye, el discípulo es aquel que edifica, el discípulo es aquel que va transformando el mundo en el que él se vive y en el que se va desarrollando. Les mostró las manos y los pies. Y los pies, mis hermanos, recordemos que es con lo que caminamos, ¿no? Con los pies hacemos rumbo, con los pies trazamos camino. Ahora el discípulo es aquel que tiene que construir un mundo nuevo y trazar un camino nuevo. Un camino para que el hombre empiece a ser libre. Un camino para que el hombre rompa con su pecado. Un camino para que el hombre pueda reconstruir su historia, sí, con las manos, pero también para que este camino dé un seguimiento. Porque no solamente es construir algo fijo, es algo que se construye. Por lo tanto, Jesús, fíjese cómo entonces en el fondo este relato lo que está haciendo es el compromiso con los discípulos, está comprometiéndolos. No solamente desapareció para que lo vean que ya está vivo, no, los quiere comprometer. Primero la paz. Lo primero que tienen que reconocer es que si Cristo resucitó, el pecado ha sido vencido. Y si el pecado ha sido vencido, la armonía regresa a mí mismo, la armonía regresa con el hermano, la armonía regresa con Dios, con la creación, regresa con todo. Tenemos la armonía plena, la armonía total con la resurrección. Y por lo tanto esa armonía hay que construirla. Les enseñó las manos, construye la armonía. ¿Qué tienes que construir para que estés bien con tu familia? ¿Qué tienes que construir para que la armonía llegue bien con los demás? ¿Qué tienes que construir para que tú te autoaceptes en la vida? ¿Qué necesitas construir? Porque a veces no nos autoaceptamos. Ay, estoy re feo, ay, es que no sirvo, es que no sé. No, hay que aceptarse y descubrir lo valioso que soy y descubrir de lo que soy capaz. Pero hay que tener las manos, hay que construir y hay que generar caminos de libertad, ¿no? Le enseñó los pies. El discípulo no es alguien estático que se queda ahí sin hacer nada. El discípulo es el que se mueve, el discípulo es el que va trazando camino, el que va trazando rumbo para empezar una transformación profunda en su vida. Mis hermanos, fíjense cómo el texto entonces nos enseña precisamente el día de hoy que Cristo ha resucitado, pero no solamente para decir que está vivo, sino que Cristo ha resucitado para demostrarnos que
comprometidos a construir una comunidad, comprometidos a transformar la historia, porque Él ha resucitado. La resurrección es un compromiso para todos. Por eso al final Jesús les dice, miren, ¿verdad? Dice, yo los mando, ¿verdad?, para predicar a las naciones, porque son testigos de eso. Vayan y predíquenlo. Jesús no quiere que se queden los apóstoles diciendo, ay, qué bonito, Jesús ya resucitó y se comió un pescado con nosotros. No, ahora vayan ustedes y construyan. Vayan ahora y caminen. Vayan ahora y edifiquen la paz. Esto que le dice a los apóstoles no se lo dijo solo a ellos, no lo dice hoy. Por eso leemos esta lectura aquí en la asamblea, para que esta misión de los apóstoles es la misión de todos nosotros. Todos estamos llamados a edificar algo nuevo. Todos estamos llamados a trazar un camino nuevo. ¿Qué es lo que hoy con las manos puedo construir en mi familia? ¿Qué puedo construir hoy con mi familia? ¿Qué necesita mi familia que hoy construya para que la resurrección se haga visible en mi familia? ¿Cuál es el camino, verdad, con mis pies que tengo que ir empezando a formar en mi familia para que se note que la resurrección está? Porque si la resurrección no se nota en mi familia y nada más se nota aquí cuando venimos a la iglesia, pues estamos mal, ¿no? La resurrección tiene que notarse siempre, en todo momento. La resurrección tiene que notarse, ¿verdad?, con mi familia. ¿Cuáles son las estructuras de muerte que hay en mi familia? ¿Cuáles son esas estructuras que no hacen felices a mi familia? ¿Cuáles son las situaciones que hacen que mi familia no sea plena? ¿Cuáles son esas situaciones que se viven? Bueno, pues hay que empezar a edificar manos, ¿verdad?, algo nuevo, para que la resurrección se vea ahí en mi familia, que la muerte se destruya en mi familia. Es que estamos siempre peleando. ¿Qué tengo que hacer para que ya no haya tantas peleas? Para que la muerte no esté ahí. Las manos, edificar algo nuevo. Es que en mi familia, ¿verdad?, siempre estamos tristes. Bueno, ¿qué camino voy a trazar para que empecemos a caminar por la felicidad y no estar ahí tristes, o ahí amargados, o ahí sin hablarnos? ¿Qué es lo que tengo que edificar? ¿Cuál es el camino que yo tengo que trazar para que la vida se vaya transformando? Y entonces la resurrección ya no se queda solamente, ¿verdad?, en una fiesta de la iglesia, sino la resurrección empieza a hacerse visible en mi familia, porque para eso somos enviados. Para eso Cristo resucitó, para que esa vida que Él nos ha ganado se vaya siendo visible desde ahora en nuestra familia, construyéndola, caminándola, y así, en la medida que la resurrección se hace visible, también la verdadera paz llegando a nuestra vida y a nuestro entorno. Que este tiempo de Pascua, mis hermanos, ¿verdad?, que todavía nos queda, ¿verdad?, bastantes domingos, nos siga iluminando para que la resurrección no sea un acontecimiento del pasado o un acontecimiento llamativo, sino un acontecimiento de vida que hoy día sigue causando grandes transformaciones y nos comprometen para seguir siempre adelante. Que así sea. Vamos a ponernos de pie y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, invoquemos a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que intercede siempre por nosotros, y digamos a cada petición: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la iglesia dé siempre testimonio de renovación, de diálogo, de desprendimiento de todo poder. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Papa emérito Benedicto XVI goce de salud y de las bendiciones de Dios al celebrar su cumpleaños número 94. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos los que participan de la catequesis en nuestra parroquia crezcan día a día en el camino de la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los monjes y monjas, los religiosos y religiosas, los sacerdotes vivan con mucha fe y esperanza su vocación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que los gobernantes de las naciones actúen para dar una salida digna a los millones de hombres y mujeres, niños y ancianos que malviven en campos de refugiados en el mundo entero. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos nosotros seamos, con nuestra palabra y nuestra manera de vivir,
testigos de Cristo resucitado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios, que con la muerte gloriosa de tu Hijo has puesto fundamento a la reconciliación y a la paz, escucha nuestra oración y haz que seamos capaces de ser signo de resurrección en todos los ambientes, construyendo nuevas estructuras de amor y edificando caminos de paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación del pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión, hermanos, les recuerdo que es en la mano derecha abajo de la izquierda, cubre bocas abajo, comulgamos y nos sacudimos ahí sobre la mesa. Ahí está el gel en el pasillo central, por favor.
Vamos a hacer la oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos santos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, este próximo jueves no va a haber misa a las 7 de la noche. Voy a celebrar la misa a la 1 de la tarde, la voy a hacer a la 1, ahí se va a transmitir. Las intenciones que se anotaron para ese día, pues las voy a nombrar en esa celebración y se va a transmitir esa misa. La razón por la que no va a haber misa de 7 es porque este jueves en la catedral de Iztapalapa pues se va a llevar a cabo la admisión los ministerios, ¿verdad? Se va a llevar a cabo la institución de ministerios. Cuando uno está en el seminario, ¿verdad? Antes de que a uno lo ordenen primero diácono y luego presbítero, ¿verdad? En la medida que vamos avanzando, hay 2 ministerios previos, ¿verdad? Que es el de lectorado y acolitado. Y entonces los seminaristas de aquí, de nuestra diócesis de Iztapalapa, van a recibir pues su acolitado y su lectorado. Y entonces pues esto va a ser en la tarde, ¿verdad? Ya en la cuevita, en la catedral, y pues no me alcanza el tiempo de llegar para la misa de 7, entonces por esa razón no va a haber, ¿verdad? Porque pues tengo que estar allá, el obispo me pidió que ayudara en la celebración, entonces no puedo estar. Y por otro lado, pues además vamos a tratar de transmitir, ¿verdad? La celebración para que en la página quien quiera seguir esta misa y quiera pues ver la institución de estos ministerios puedan hacerlo. El próximo domingo, de hoy en 8, hermanos, pues estaremos celebrando la fiesta de San Marcos, ¿verdad? La fiesta del templo, ¿verdad? De San Marcos. Obviamente por motivos de la pandemia, pues los festejos no van a ser como se han hecho pues de ordinario, ¿no? No va a haber procesiones, ya lo había dicho hace como un mes, ¿no? Pero lo repito ahorita, ¿no? No va a haber procesiones, o sea, no van a bajar la imagen y va a estar por las calles porque no se puede, ¿verdad? Porque estamos en la pandemia y se recomienda la distancia y muchas cosas, ¿no? Y una procesión, todos sabemos que en una procesión no guardamos la distancia, ¿no? Y entonces, pues no se va a hacer la procesión este año, ¿no? No porque esté en contra de las procesiones, porque luego dicen, es que el padre no le gusta. No es que no me guste, ¿no? O sea, no se puede. Hace 2 años yo estuve aquí, ya estuve yo en la procesión, entonces no pueden decir que no me gusta, ¿no? Entonces, no se puede hacer por la cuestión de la pandemia, porque tenemos que cuidarnos, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? En segundo lugar, no solo no va a haber procesiones, tampoco va a haber mariachi. Ya sé que a la gente le gusta que a San Marquito le recen, le lleven mariachi, pero si hacen los mariachis, todo el mundo quiere ir a ver los mariachis y todo el mundo se amontona. Entonces, este año no, pues este año no se puede. No es que esté en contra de San Marcos ni nada, no se puede, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. La comisión, ¿verdad? Pues ha dicho que pues, se pueden hacer las mañanitas desde su casa. El año pasado, ¿verdad? En varias de las casas, pues prendieron ahí sus equipos de sonido y se cantaron las mañanitas desde sus patios, desde sus azoteas. Y se oyó, ¿verdad? En la mañana, en algunos lugares, ¿verdad? Se oyó eso. Y pues recomiendan que otra vez lo hagamos, pues para que se vea el espíritu festivo, por lo menos, aunque sea a distancia, ¿no? Vamos a tener las misas, ¿verdad? De 8 de la mañana en San Marcos y de 1 como siempre. Y también va a haber la misa de 7 de la noche. Va a haber misa de 7 de la noche. Y entonces en esta misa de 7, ¿verdad? Vamos a suspender la que se celebra aquí para que yo vaya a celebrar allá. Pues no hay 2 padres. Entonces la misa de 7 de la noche se va a suspender aquí y la voy a hacer allá. Obviamente el número de personas que entren, pues es lo máximo que entre, ¿no? Porque yo sé que luego quieren entrar y que es la fiesta, pero pues se tienen que respetar los lugares, ¿no? No porque la fiesta de San Marcos significa que no va a haber pandemia, ¿no? Se suprime la pandemia sigue estando la fiesta de San Marcos o sin fiesta. Entonces se tiene que respetar los lugares, ¿verdad? Los distancia, ¿verdad? No porque esté yo en contra de ello, lo repito, sino porque es necesario, para que lo tomen en cuenta, por favor.
O entonces la entrada para San Marcos, bueno, si alguno quiere asistir a la fiesta de San Marcos, bueno, la entrada va a ser por el callejón de San Marcos, por ahí va a ser la entrada, no por Ermita, y cuando se llene el cupo máximo, se cierra la reja y ya no pueden entrar, ¿no? Ni al jardín ni nada, porque luego quieren entrar al jardín a hacer comidas. No se puede porque estamos en pandemia. Si no hubiera pandemia, pues todo seguiría como siempre. O sea, porque yo no estoy en contra de eso. Pero bueno, entonces para que lo tomen en cuenta. Ya sé que algunas personas se van a enojar conmigo, me van a decir algunas cosas feas. Seguramente en estos días se van a acordar mucho de mi familia. Bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Voy a decir la vida, ¿no? Si a alguno le zumba al oído de mi familia, pues le diré, no es la presión, ¿verdad? Son los de Mexicalcingo, pues ya ni modo. Entonces, para que ustedes sepan, ¿verdad? Precisamente que se va a hacer así, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque recuerden que todo lo que pasa dentro del templo es responsabilidad mía. Lo que pasa afuera es otra cosa, y es cosa de la gente, ¿no? Pero lo que pasa dentro del templo va contra de mí, porque si pasa algo malo, o hay ahí una enfermedad o algo, no van a decir, es que fulanito, es que Connie, es que no, van a decir el padre, porque todo se va a ir contra de mí. Entonces, todo lo que pasa dentro es responsabilidad mía, entonces yo tengo que hacer las cosas conforme a lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, sí vamos a celebrar la misa. El año pasado pues todo estuvo cerrado. Este año tenemos la posibilidad de la misa y es así como vamos a celebrar la fiesta nada más, con la celebración de la misa. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Cuando la gente dice, es que a nosotros nos gusta comer, es que a nosotros nos gusta beber. Bueno, pues eso, qué bonito que sean muy festivos, pero lo importante de la celebración de San Marcos es la celebración de la misa. Yo creo que es lo más, para las personas que tienen fe, ese es lo más importante. Las que no tienen fe, bueno, pues les importan otras cosas, menos la misa, ¿no? Entonces, como celebración del templo, vamos a tener entonces esto, ¿no? Nada más, ¿no? La celebración de la misa, 8 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Quien guste ir, ¿verdad? De los que nos están siguiendo por los medios, sepan eso, pero con el aforo que se puede, ¿no? Que son 33 personas las que caben dentro del templo, ¿verdad? Porque es pequeñito, ¿verdad? No es como aquí en la Encarnación, que es un poquito más amplio. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Gracias.